gracias. Buenos días a todos. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra, quizás en un formato no tan habitual como prédica, pero sí quería contarles que nosotros el año pasado con Julián cumplimos el 16 de julio, cumplimos 10 años de estar en Chile. Y obviamente a los 10 años, pues necesitábamos pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con la siguiente década, con nosotros, con la iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros nos vemos, digamos, con la iglesia y cómo la iglesia se ve con nosotros, digamos, con la iglesia local, no con el ministerio? Y eso nos llevó a estudiar el Evangelio de Lucas. Y yo quisiera compartirles algunas reflexiones generales de todo el Evangelio de Lucas que el Señor nos habló durante el año pasado y que seguramente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Pero que sí pudiéramos quizás recordar aquello. Tengo acá algunas diapositivas con los textos solo para facilitar un poquito, no sé si se ve bien, para facilitar un poquito como la exposición, porque hay varios textos. Lucas 24 termina los últimos versículos de Lucas son muy bonitos, terminan de una manera muy esperanzadora, terminan de una manera muy linda. Capítulo 24, verso 50, después de todo el caos, porque el capítulo 24 hay temor, hay caos, hay incredulidad, hay un viaje, me voy a escapar, ¿cierto? El camino al Maús, luego me devuelvo, pero termina de la siguiente manera, las siguientes líneas. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría. Estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Es una visión bien linda y bien clara, digamos, de la respuesta de, de nuestra oración, ¿cierto? Es una respuesta muy linda de lo que nosotros estábamos orando al Señor. Señor, ¿hacia dónde vamos? Y generalmente cuando un pastor ora hacia dónde vamos, pues se pregunta como cuál es el proyecto de crecimiento y nos encontramos con este lindo versículo. Entonces, ellos lo adoraron, luego regresaron a Jerusalén con alegría, estaban continuamente en el templo alabando al Señor. Muy sencillo. Y si ustedes notan, hay un contraste bien marcado en el inicio del libro, ¿cierto? En Lucas capítulo 1 también se inicia en el templo después de la introducción, de por qué se escribe el libro, a quién se escribe o el Evangelio. Encontramos la historia de Zacarías, que también estaba en el templo, también es un hombre de Dios que estaba esperando palabra del Señor, ¿cierto? Y que el pueblo estaba esperando palabra del Señor. Entonces el pueblo tiene extrañeza de por qué se demora tanto. Y en el verso 22 nos dice, y cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Entonces, en el final del libro vemos a unos discípulos que todo el tiempo están adorando y alabando al Señor en el templo constantemente. Y en Lucas 1 vemos a un sumo sacerdote que está en el templo, pero que no tiene nada que decir, ¿cierto? Y no tiene nada que decir porque en el capítulo 1 de Lucas hay un contexto de incredulidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 24? Porque la historia empieza y termina en el mismo lugar, en el templo, ¿ya? Con personajes quizás parecidos, hombres que Dios llamó para su servicio, pero la realidad cambió y el contexto cambió. De la incredulidad a la adoración, del estar mudo al estar constantemente alabando al Señor. Entonces, ¿qué pasó entre esos capítulos? Y permíteme proponerles que lo que sucedió fue la revelación del proyecto de Dios a través de Jesús. Pero no solamente la revelación, sino también la comprensión del proyecto de Dios a través de Jesús. Y esto es como el ABC de lo que cualquier cristiano debería saber y el ABC de lo que cualquier pastor obviamente debería saber
Sin embargo, de vez en cuando es bueno recordarlo. Durante todo el Evangelio de Lucas hay una declaración teológica, capítulo 1 y capítulo 2. Eh, Después de que nace Jesús, el Espíritu Santo llega a la vida de Zacarías y Zacarías hace una profecía en el capítulo final 1. Pero también María, ¿cierto? Cuando se encuentra con Elizabeth, hace una declaración teológica de lo que viene a ser Jesús. Y en el capítulo 2, los pastores también hacen una declaración teológica. Aquí tengo un poco del capítulo 1 de la profecía de Zacarías. Venía el pueblo de Israel en 400 años de silencio y lo primero que se anuncia es que bendito es el Señor porque ha venido a redimir a su pueblo y nos envió un poderoso Salvador desde la casa de David, su siervo, que dará a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a las entrañables misericordias de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. La declaración teológica del capítulo 1 y capítulo 2 apunta tanto con María como con Zacarías y como los pastores a posicionar el ministerio de Jesús. Él viene a salvarnos y a perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Y empieza como la revelación, como a develarse el propósito con el que Jesús vino y Lucas lo hace de una manera preciosa. En el capítulo 4 sigue esta develación cuando Jesús entra al templo y lee la escritura, todos sabemos, Isaías 61, hay otra declaración teológica. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y cuando enrolla el libro, entonces él declara, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Ya no es un profeta, ya no es María, ya no son los pastores, sino que Jesús mismo dice, yo vengo para traer libertad a los oprimidos y para traer esta liberación que es de índole espiritual para ustedes. Obviamente, aún los discípulos, los oyentes no logran entender. Luego, desde el capítulo 4 como hasta el 19, vemos una serie de sanidades, de liberaciones, de milagros, y hay ciertos casos donde se nos narra como una intervención o de sanidad o de liberación, que al final todos son milagros, que acompañan esa declaración teológica, ¿cierto? Porque la declaración teológica de salvación, de perdón de pecados, pues Jesús la acompañó con su vida y con su ministerio. Y por eso Jorge Atiencia habla de la voz y el toque de Jesús, ¿cierto? Que siempre entre lo que Jesús hace y lo que dice, pues hay una simetría absoluta y una coherencia absoluta. Entonces, encontramos relatos, por ejemplo, como el de la mujer de flujo de sangre, como el de la mujer pecadora que le unge los pies a Jesús y Jesús le dice, no solamente Jesús le declara salvación, le declara perdón de los pecados. En cada liberación y en cada milagro está Jesús develando cuál es su propósito. Y luego, a través de las parábolas, Jesús empieza a dar una mayor claridad de cuál es la intención y cuál debe ser la actitud también de los discípulos frente a estas declaraciones teológicas que también declaran el propósito de Jesús. En Lucas 15 hay tres parábolas que apuntan a lo mismo, ¿cierto? La parábola de la oveja que se pierde, y Jesús les dice, así les digo, así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esto ya va siendo una instrucción de cómo hemos de vivir de acuerdo al propósito y a la declaración del Señor. Cuando se pierde la moneda,
Dice, les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios porque un pecador se arrepiente. Y con el hijo perdido, el padre le dice al hijo mayor, teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Con el hijo pródigo, con la parábola del hijo pródigo, también Jesús introduce el elemento de la incomodidad que surge cuando el hijo perdido vuelve a casa y cuando el hijo perdido vuelve a la vida, por decirlo de alguna manera. Esta incomodidad del hijo que cree que todo lo hace perfectamente, esta incomodidad del hijo que considera que no merece la fiesta y que no merece la celebración y que no merece el cordero. Ya empezamos a notar no solamente una declaración teológica, y no solamente una reacción frente a una sanidad o a un milagro, sino que más bien Jesús nos deja ver que hay dos posturas, ¿cierto? La decisión de él de perdonar al pecador y de la felicidad que genera cuando el pecador se arrepiente y la incomodidad que puede generar, ¿cierto? La incomodidad bien parecida a la de los fariseos con cada milagro y con cada sanidad y liberación que Jesús obró. Al final, en los evangelios, las sanidades y los milagros, las liberaciones, no son el fin de la historia. Es simplemente un medio en el que Jesús mostró su poder y mostró su gloria, pero el fin del Evangelio justamente en estas parábolas se ve develado y en el que ya empezamos entonces a desmarcar o a contrastar una postura o la otra. Aquel que se alegra y aquel que no se alegra. De hecho, en la parábola de la oveja perdida hay un tinte de aquello. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse, ¿cierto? Entonces, ya uno empieza a ubicarse o en el grupo de la una oveja arrepentida o en el grupo de las 99 ovejas que no necesitan arrepentirse. Uno debe ubicarse como el hijo mayor que está en casa, que nunca ha fallado y que se incomoda por el hijo menor que llega o, eh, o se ubica como el hijo pródigo que vuelve a casa y que es recibido por su padre. Y luego venimos después de la profecía de Zacarías, de la declaración del templo, de los milagros y sanidad y liberación, de la felicidad por lo encontrado, una gran declaración general en el capítulo 19, cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, ¿cierto? Y va a la casa de este cobrador de impuestos y es criticado por ir a la casa del cobrador de impuestos y Jesús hace una pequeña pero contundentísima eh, revelación, declaración de su intención, de su propósito y del Evangelio, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Eso es lo que para muchos es el corazón del Evangelio de Lucas. El Señor, el Hijo del Hombre, vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y abajito le puse la cruz, no porque estuviera abajo, sino más bien arriba, pero no me alcanzó la diapositiva. Finalmente, estas declaraciones vienen a revelarse en la cruz del Calvario, ¿cierto? Hay una progresión en la revelación del propósito del Evangelio que debemos recordar y que debemos recordar para nuestra propia vida, pero también para cómo nosotros dirigimos o ministramos en la iglesia. En Lucas hay una postdata, ¿cierto? Y esta postdata es la historia del camino a Emaús, que narra a dos discípulos después de la muerte de Jesús, después de la resurrección, absolutamente confundidos y decepcionados y que deciden irse eh, a otra ciudad. Y un forastero se le aparece en el camino y este forastero dice, bueno, ¿qué están hablando? Porque están tristes.
Y ellos le preguntan, bueno, ¿tú no te has enterado? ¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas ha acontecido en estos días? Entonces Jesús le pregunta, pero ¿de qué cosas me estás hablando? Y ellos le dicen, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos en pasado que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, el Evangelio de Lucas nos muestra una progresión ascendente del propósito de Dios y obviamente la mayor revelación del amor del Señor y la mayor revelación del propósito de Dios es la cruz. Pero después de la cruz y después de la resurrección, aún vemos a los discípulos con incredulidad, ahí vemos a los discípulos diciéndole a Jesús, oye, forastero, no teniendo la capacidad de reconocer a Jesús y más bien describiéndolo como un varón profeta que fue poderoso, eh, que tenía, digamos, una obra poderosa y que tenía una palabra delante de Dios y del pueblo, ¿ya? Digamos, como un líder carismático, como un líder que sí tuvo una influencia, pero ya esa visión del Salvador, de quien iba a perdonar pecados, de todas esas declaraciones de Jesús, se fueron por un momento que ya había sido anunciado. Bueno, Jesús habla con ellos en el camino y les dice, pero insensatos, duros de corazón, ustedes sabían que esto tenía que pasar, ¿cierto? Y no era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y ellos siguen caminando, le insisten a Jesús para que se quede con ellos. Y Jesús le pregunta si ellos tienen algo para comer. Estamos en el capítulo 24 ya. Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas. Entonces les abrió el entendimiento en el versículo 45, para que comprendieran las escrituras. Hay una manera preciosa en que Jesús vuelve a revelar quién es Él, y esta vez no lo hace a través de una declaración teológica y no lo hace a través de un milagro, sino que lo hace a través de la mesa, de la intimidad en la relación de la mesa, ¿cierto? Les evoca ese último encuentro que tuvieron en el que compartieron la mesa, y ahí sus ojos son abiertos y ellos logran comprender que Jesús ha resucitado. Y creo que es una manera preciosa en la que el Señor los corrige. Si bien es cierto en el versículo 25 les dice, oiga, insensatos, es en el verso 44, en el partimiento del pan, en la comunión, en el compartir, en la relación, que los ojos de ellos son abiertos y que ellos realmente comprenden quién es Jesús y qué vino a hacer, ¿cierto? Y vuelven a retomar como esa visión. Y por eso el texto en el verso 50 dice, ellos deciden retornar entonces a Jerusalén. Porque al final, cuando perdemos de vista el propósito de Dios, terminamos yéndonos camino a Emaús con los ojos velados y sin poder entender cuál es el propósito del Señor. Entonces, nosotros concluimos que para nosotros en este tiempo de ministerio, 10 años después de estar en Chile, necesitamos estar en una búsqueda personal, diaria, intensa de la comprensión del Evangelio, ¿cierto? De este Evangelio que nos presenta Lucas, eh, de, del,
del poder de Jesús, pero también de a qué vino el Señor. Y eso nos recuerda que su perdón y que su misericordia es cada día. Yo creo que a veces nosotros como pastores predicamos mucho acerca del perdón y la restauración, pero el pastor también tiene muchas culpas a veces y no recibe tanto este evangelio para sí. Generalmente nosotros somos predicadores del evangelio, pero también todo empieza por ser receptores del evangelio. Puede ser que nosotros, al ser servidores del Señor, a ser discípulos del Señor, estemos perfectamente caminando hacia Emaús con una visión distorsionada y apocada, minorizada de quién es el Señor. Y solo cuando hay una comprensión o una recomprensión personal del Evangelio, que debería ser constante, que no porque yo recibí el Evangelio hace 40 años, entonces la tengo clara una vez y para toda la vida, podemos tener una comprensión eclesial de lo que es el Evangelio. Y nosotros nos preguntamos qué tipo de iglesia queremos ser nosotros, cómo nosotros recibimos al pecador, cómo nosotros podemos ser un espacio seguro para que la gente pueda ir con libertad y confesar sus pecados. No, no es acolitar los pecados, pero sí ser un espacio seguro para que las personas puedan conocer de esta misericordia y de esta gracia del Señor. Y eso también nos conlleva a una comprensión misional del Evangelio y replantearnos, bueno, ¿cuál debe ser nuestra misión? ¿Cierto? Y francamente, nosotros nunca hemos sido tan amigos de ciertos programas de Iglesia Crecimiento, somos más bien simples para algunas cosas, pero creo que a la luz del Evangelio de Lucas, la misión de toda persona y de todo seguidor de Cristo y de la iglesia tiene que ser una pasión profunda por las almas perdidas y una intención de cerciorarnos que nosotros no seamos un alma perdida, que seamos realmente restaurados por el Señor, recibir esa restauración del Señor siempre, pero para ir y buscar al perdido. Yo no sé en Colombia porque salí hace mucho tiempo, pero en Chile, en la región donde yo vivo, yo siento que las iglesias están ensimismadas. Creo que la iglesia existe para sí misma y los programas son para sí mismo. Y entre menos pecadores lleguen a la iglesia, mejor, ¿cierto? Mejor, porque nos incomoda menos. Nosotros tuvimos por experiencia personal eh, la vivencia de llegar y con la presencia incomodar a personas de la iglesia. Cuando Julián salió de la cárcel y la gente escuchaba el testimonio, eso fue antes de la canción de Santiago Benavides, pues recién salido, todo el mundo decía, ay, qué lindo, qué testimonio tan grande, pero cuando Julián iba a congregarse a la iglesia, ya no era tan lindo y ya no era tan testimonio porque nadie quería que Julián estuviera ahí, ¿cierto? Por su historia y fue un proceso por lo menos de 4 o 5 años en el que algunas personas lo ayudaron y digamos, dieron fe de la conversión, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos muchos desafíos hoy como iglesias. Tenemos personas con cambios de sexo, tenemos personas con pecados que socialmente, digamos, se notan más, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para poder llegar con el Evangelio a estas personas y para poder recibir o entender que el Señor también puede perdonarlas? Finalmente, un pequeño contraste entre el capítulo 1 y el capítulo 24. Todo sucede en el templo, el inicio y el final del Evangelio. Solo que Zacarías entraba una vez y cuando le tocaba el turno, los discípulos estaban constantemente en el templo. El contexto de Zacarías es de incredulidad. El contexto de los discípulos, una vez revelado o vuelto a revelar o revelado que el Señor había resucitado, es un contexto de adoración. Zacarías queda mudo y no tiene nada para decirle al pueblo y los discípulos alaban y adoran al Señor. Y después de esto, si pegamos a Lucas con Hechos de los Apóstoles, viene el Espíritu Santo y ellos logran ser testigos en Jerusalén, en Samaria
en Judea hasta lo último de la tierra. Entonces, es clave ese momento de reconocer que uno quizás no está en el lugar donde el Señor quiere que estemos o donde el Señor necesite que estemos. Quizás podemos estar camino de Maús. Quizás la visión del Señor se ha distorsionado por distintas formas, por distintas situaciones, ¿cierto? Y la necesidad de sentarnos a la mesa con el Señor, porque es en la intimidad con el Señor que Él revela quién es Él y cuál es su propósito. Y esa es como la invitación que el Señor nos hizo a nosotros y lo que yo quisiera contarles hoy a ustedes, ¿cierto? Desde las diferentes ciudades, desde los diferentes países, desde las diferentes realidades personales y eclesiales, la invitación del Señor es a recordar lo básico del Evangelio. Es muy simple el Evangelio. Jesús vino para salvar lo que estaba perdido y se alegra por eso. Y quiere revelarnos quién es Él a través de una relación estrecha y profunda con Él. De acuerdo del versículo en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, entrará y cenará conmigo y yo con él. Este versículo lo hemos usado para evangelizar, pero en realidad fue un versículo para la iglesia, ¿cierto? Quizás porque a veces estamos tan preocupados de poner mesas para que otros coman con el Señor, que nosotros quienes ministramos esta palabra del Señor, nos olvidamos de estar a la mesa con el Señor y podemos correr la tentación o el riesgo de desvirtuar, de apocar quién es el Señor y de en algún minuto encontrarnos que estamos rumbo a Emmaús. Así que oremos que el Señor nos mantenga alineados, oremos que el Señor nos permita eh, entender lo que estos dos discípulos comprendieron y que cuando el Señor llegue nos encuentre en el templo alabándolo, adorándolo y predicando este evangelio de salvación. Nada nuevo, mis hermanos, todo, yo sé que ya esto es el ABC, pero quizás a veces necesitamos llegar al principio para poder caminar con el Señor. Entonces los invito a que oremos. Amado Padre Celestial, tú conoces, Señor, nuestro corazón. Señor, tú conoces las situaciones que a veces estresan a la vida de un ministro, de un pastor, los dolores, las quejas, las angustias. Señor, y así como Zacarías tuvo incredulidad, los discípulos también tuvieron incredulidad y es muy probable que nosotros en algún momento de nuestra vida tengamos incredulidad o estemos pasando por un momento de incredulidad. Señor, yo te pido que tú nos alinees el GPS y nos permitas entender si vamos camino de Maús o realmente estamos donde tú quieres que nosotros estemos. Y Señor, si nuestra visión tuya es apocada o minorizada o sea desvirtuado por alguna razón, en el nombre de Jesús oramos, Señor, que nos permitas en la intimidad contigo recibir esa revelación de quién eres tú para nosotros. Señor, es un alivio saber que tú viniste a buscar a los que estaban perdidos, entre esos nosotros. Y sabemos que cada día, Señor, necesitamos tu perdón y tu misericordia. Señor, como pastores también fallamos, también pecamos, y por eso pedimos, Señor, que tu palabra de restauración llegue a nosotros hoy. Y Señor, que nosotros realmente podamos vivir una vida de adoración y de glorificación, una vida de alabanza, para poder ser testigos para otros. Aliviana nuestra carga, Señor, esas cargas que nos hemos impuesto nosotros
a veces con programas, a veces con metodologías para predicar el Evangelio, a veces con estándares, con números. Permítenos, Señor, volver a la fe sencilla y, y al ministerio sencillo, pero profundo, poderoso, como el que se vivió en Hechos de los Apóstoles. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu evangelio. Y te pido, Padre, que tu palabra nos hable y traiga fruto a nuestro corazón. Y que nosotros, Señor, podamos ser usados por ti para traer este evangelio a quien necesita ser perdonado y quien necesita ser salvado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.